Hola, hola amigos, bienvenidos. Parashat Pinjas. Eh, Hoy es día miércoles de la semana de la Parashá, de la energía de la Parashá Pinjas. Normalmente hago el comentario el día lunes, pero bueno, por algunas situaciones de la vida, de tiempo, no pude hacerlo el lunes, así que voy con ella ahora. Eh, Parashá Pinjas, la energía que tenemos en esta semana es realmente extraordinaria, y realmente, bueno, todas las parashot, digo, algo parecido, porque siempre en realidad toda la Torá es muy especial, pero hay porciones de la Torá que realmente son, son muy sobresalientes en relación de que nos tocan muchos aspectos de nuestra vida. Por supuesto, está bien conectada con la parashat pasada, eh, que es la parashat Balak, en cuando tuvimos, voy a hacer un poquito de sinopsis aquí y comentar algunas cosas antes de iniciar la parasha Pinhas, el comentario de la parasha Pinhas, con respecto para conectar, digamos, y podamos conectar en nuestra mente nuevamente con la energía de la parasha pasada, más la conexión que tiene con esta. En la parasha pasada recordamos que aparecen dos personajes, en la parasha Balak, aparecen dos personajes allí muy especiales también, muy controversiales en el texto de la Torá, que son Balak y Bilam, dos hechiceros, dos brujos muy poderosos, particularmente Bilán, eh, que querían de una u otra forma traer mal y traer daño y traer destrucción, no solo daño, sino destrucción sobre Israel. Entonces, Balak, que era el que estaba más interesado en este cometido, mandó a buscar a Bilán porque Bilán era mucho más poderoso que él en sus conocimientos, sus artes, en lo que ellos habían aprendido de los mundos oscuros, a ver, digamos, de la oscuridad, de la Sitra Hará, es decir, el lado contrario a la que luchaba, a la santificación o a lo sagrado. Este había aprendido muchas artes de lo que es la adivinación, de lo que es el mal de ojo, por ejemplo, lo que tiene que ver con echar maldiciones y, bueno, hechicerías, un montón de cosas. Estamos hablando de que en esas épocas, según lo que uno lee en la historia, los hombres llegaban a tener grandes poderes sobre otros, hacerse reyes, hacerse gobernantes, mandatarios, justamente por tener este tipo de conocimiento, este tipo de artes. Y no, no solamente por tenerlos ellos, sino por juntar a ellos, a sus comitivas, también a otros que manejaban ese tipo de conocimientos y podían tener, digamos, acceder al poder por sobre las personas. Entonces, no llegaban a ganarse una autoridad sobre un pueblo, sobre una nación, digamos, por sus talentos naturales, por sus talentos digamos, de amor al pueblo, de trabajo al pueblo, sino más bien por la gente que se acercaba a ellos o era por admiración, porque les gustaba ese tipo de cosas, o era por miedo, por temor a los poderes que ellos tenían. Bueno, aquí se encuentran con un pueblo que va avanzando por el desierto, que va camino a una tierra que se le había sido prometida, me refiero al pueblo de Israel, y que estaba asentado en partes del desierto, ya enfrente de la tierra que habían de conquistar, y que se veían como inamovibles. De hecho, cuando Balak los vio, tuvo miedo de ellos, ¿ah? Tuvo miedo de la, a ver, de la energía que él podía captar por sus artes y por sus cosas. Le hablamos en la parasha pasada que este tenía un poder sobre algunas aves, posiblemente un tipo de águila, vaya a saber uno qué tipo de ave era, o literalmente era un ave maligna, un ave demonio, claro, que sale mencionada, metaforizada por un ave como si fuese un águila y que este ave él la esclavizó, literalmente la esclavizó, y él podía enviar esta ave a volar, y esta ave lo que veía, Balak también lo veía a través de los ojos de esta ave. Bueno, cuando mandó ese animalito, ese dron, ese tipo de dron o prototipo de dron en aquella época, lo mandó a ver al pueblo de Israel, con lo que se encontró fue que vio que la nación era formidable. ¿Y a qué se refiere con formidable? No se refiere a la apariencia física, que hubiese habido, no sé, algunas cosas muy extraordinarias, posiblemente sí lo había también, pero sino más bien a la energía que percibió que los protegía. Es decir,
era literalmente un pueblo blindado justamente para a esas cosas que habían y que eran muy comunes en esos tiempos, en esas épocas. Como lo es ahora, por ejemplo, ocurre en algunas naciones de nuestro país, de nuestro mundo. En el África, por ejemplo, donde se practica mucho vudú, se practican muchas otras religiones que son muy poderosas. Yo he escuchado de personas que han estado por allá. Recuerdo haber escuchado una vez a un señor llamado Benson Idahosa, que falleció ya. eh, Él dijo lo siguiente, lo escuché yo en una conferencia que él estaba dando, y dijo, en mi país, refiriéndose a Nigeria, él estaba en Nigeria, dijo, en mi país hay brujos tan poderosos que a usted lo pueden convertir en una vaca, así. Y claro, cuando uno se pone a estudiar un poco lo que él estaba diciendo, a ver si realmente era así, la verdad es que sí lo podían hacer. No era la persona convertida, digamos, en la vaca físicamente, pero podían cambiarle la mente completamente y la persona se transforma literalmente en un animal de ese tipo. O sea, adquiere como la conciencia, pierde su estado natural humano y se convierte en eso. Entonces, bueno, él hablaba de eso con mucha propiedad, sabía mucho sobre ese tema. Entonces, hay cosas como esa, tenemos cosas similares por acá, por Latinoamérica, por ejemplo, en los países amazónicos, donde gran parte de los países que están allí son una mezcla de gente que vino en los estados en el tiempo de la esclavitud, fueron traídos a esta zona del mundo, o otros vinieron de ellos y trajeron esas artes, esos conocimientos del África que todavía los practican. Entonces ahora están mezclados con un montón de otras cosas, está el candomblé, está el macumba, está, bueno, un montón de cosas que están allí que realmente son cosas muy, muy poderosas energéticamente. Y son de la oscuridad, son de la oscuridad. Y que claro, nosotros que vamos por el lado de la luz, por el lado de la santificación, de la santidad, no tenemos que tener temor a esas cosas, ¿eh? Para nada. No tenemos que tener temor a ese tipo de cosas. Tampoco quiere decir que vamos a andar, no sé, buscando camorra con gente que haga ese tipo de cosas. No, 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 nada de eso tampoco. Cada quien va por el mundo, por el camino que decide ir en su corazón y cada quien cosechará lo que siembra en su vida. Causa y efecto, así está hecho este mundo, así está hecho este mundo natural, la naturaleza. Y hemos dicho que naturaleza es lo mismo que decir Elohim. El peso gemátrico de la palabra Atevá con Elohim es exactamente lo mismo. Entonces, el sistema en que nos ha hecho vivir el infinito, que nos hace vivir el infinito aquí, el sistema natural, es un sistema que se autorregula, que pasa la cuenta, literalmente, lo causa y efecto, siembra y cosecha. Entonces, tranquilo, todo el mundo tranquilo, porque nadie nos puede hacer nada si vamos por el lado de la santificación, si tenemos fe, si no tenemos miedo, si tenemos confianza en el Creador, todo siempre estará bien con nosotros. Ninguna de esas energías nos puede hacer daño. Bueno, tenemos el ejemplo ahí de Balak, que no pudo hacer nada en contra de Israel. Después Bilam, cuando fue contratado, pagado muy bien por Balak, tampoco pudo hacer absolutamente nada, sino solamente lo que el Eterno le permitía hablar. Es decir, era tanto es tanto, digamos, el dominio del creador superior sobre todo lo que está hecho, que cuando Bilán intentó traer palabras de maleficio, palabras negativas sobre Israel, soltarlas sobre él, porque ese era el poder de él, el poder estaba en sus ojos y en su palabra. eh, Cada vez que salía y quería maldecir a Israel, Dios le cambiaba la conciencia, le cambiaba las palabras y lo único que podía hacer era bendecir, bendecir, entrar en una... Le era quitado, literalmente le era quitado su libre albedrío, le era quitada su conciencia, un estupor lo tomaba, de modo que quien hablaba por él era el espíritu de la profecía sagrada y bendición para el pueblo en lugar de maldecir. Sin embargo, cuando se da cuenta, Balak de esto, bueno, obviamente se molesta y se enoja, le dice, ya no salgas más, porque lugar de ayudarme me estás complicando más las cosas, estás bendiciendo al pueblo, estás brindando más al pueblo. Bueno, ¿qué hace Bilán? Como era el brujo más experto, más, a ver, ¿cómo podemos decir? De más experiencia, veía un poco más y conocía un poco más algunas cosas que Balak. Entonces, al final de la parashá vemos que le pasa un dato, literalmente al final de la parashá, Balak le pasa un dato a Balak y le dice, mira, hemos visto que no podemos, no es posible hacerle un daño a Israel porque literalmente, como digo, está blindado por la fuerza superior.
y no es posible dañarlo. Pero hay una forma, hay un secreto que te voy a revelar, y este es el secreto que, a ver, que la fuerza negativa, que la fuerza, la sí trabajará, siempre ha utilizado en contra de todo ser humano a través de la historia, que es vulnerar, encontrar el punto débil, porque justamente lo que quiero hablar en esta para allá está relacionado con el tema, el enemigo busca nuestra debilidad, busca dónde hay un punto débil, dónde está el eslabón más débil, el punto más débil de la cuerda, para allí tirar y cortar y romper y crear un vallado, crear un agujero por donde entrar y donde meter su maldad, donde meter un caballo de Troya negativo, con energía negativa para causar daño sobre la vida de la persona que va por un camino recto. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Mira, le dice, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer, vamos a separar a la conciencia de Israel de Dios, del Creador. Vamos a provocar una separación aquí, y en términos cabalísticos se habla de que vamos a separar ese Irampín de Malhut, vamos a separar la energía, es decir, vamos a separar la Hei menor, la Hei de Malhut, que era la que hace la conexión con la parte espiritual, con la parte divina, para recibir la bendición del Creador. Vamos a separar eso. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo vamos a hacer? Le dice, vamos a hacer que Israel pierda la santificación, pierda la santidad, de modo que el espíritu del Dios viviente, el espíritu del Creador, no pueda posarse sobre ellos a causa de la impureza del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a impurificar al pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, le dice, mira, como entre las hijas de Balac y las hijas de este pueblo, eh, había muchas mujeres hermosas, muchísimas mujeres muy hermosas. El Midrash dice que había mujeres muy bellas, particularmente una de las hijas de Balac. Y le dice, mira, vas a enviar de estas mujeres, de las más hermosas, seguramente le dijo, mira, que se pongan la mejor ropa, se maquillen, vaya a saber uno qué cosas tenían ellos en esas épocas, y las vas a enviar a los israelíes. Y primero vamos a atacar, le dijo, vamos a atacar a Moshe, al profeta, al gran profeta. Bueno, la cosa es que una de las hijas de Balak se supone, según el Midrash, que era una de las mujeres más hermosas que ha pisado el planeta, y se prepara, además de ser una mujer hermosa físicamente, era una mujer podríamos decir, a ver, con un talento especial, un talento especial venido justamente de las artes mágicas que ellos conocían. Porque, claro, una hija de un brujo, una hija de un brujo, de un tipo que conocía tantas cosas como era Balak, obviamente no iba a aprender cosas de su padre, eso es lo más lógico. Normalmente es así, que los padres transmiten sus conocimientos, sean buenos o malos, los transmiten a los hijos. Y aunque los quieran ocultar un poco, los hijos se dan cuenta y los hijos caminan en los pasos de los padres. Por lo general, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos. Eh, y ella, claro, era una mujer bellísima. Además de eso, todo el desarrollo que tenía interno, todo el desarrollo emocional, el desarrollo psíquico que tenía, la hacía ser una mujer literalmente irresistible para los hombres. Bueno, es enviada esta mujer al campamento israelita, y como nunca habían estado allí, no sabían cómo distinguir el lugar donde estaba Moshe. Moshe era un tipo muy humilde, muy sencillo, muy simple, digamos en un sentido, o sea, no simple, sino sencillo. Moshe nunca fue simple, pero sí muy sencillo, porque la Torá dice que era el hombre más humilde de la tierra y manso. Entonces, su aspecto físico no era un hombre sobresaliente, quizás que anduviera con una corona o parecido a un rey. No, Moshe no era de ese estilo, pero sí lo eran eh, los otros príncipes de las tribus. Entonces, tú veías un príncipe de cualquiera de las tribus de Israel, en realidad parecía un verdadero rey. Bueno, ella entra al campamento israelita, eh, al campamento de los hebreos. ¿Y qué es lo que se encuentra? Se encuentra que ve la edificación del tabernáculo. Entonces, claro, ella dice, aquí está el lugar, este es el lugar, este debe ser el palacio donde estaba Moisés. Y Moisés estaba por ahí, pero ella se equivoca de hombre y va con otro, uno que se llamaba Simri. A ver si lo tengo bien anotado, sí, Simri.
se llamaba Zimri, uno de los príncipes de una de las tribus de Israel. ¿Qué ocurre? Como esta mujer iba con con esta energía negativa seductora, pero seductora con mala intención, ¿eh? Absolutamente con mala intención, está utilizando una cosa que es normal, que es normal que una mujer la tenga, la seducción, que la tenga para su marido, que la tenga para su pareja, y todo bien allí, todo bien, no hay ningún problema. Pero cuando una mujer usa eso para otros fines, como este caso, está totalmente manejada por una energía negativa y dañina. Cuando Simre la ve, queda totalmente prendido, hechizado por la belleza de esta mujer, y llega eh, al punto que se encuentran, se ven, se miran y se conectan inmediatamente, se conectan inmediatamente. Y ocurre algo que es como, aquí ya estamos entrando en la Parashá Pinhas, porque esto es lo que trae la Parashá Pinhas en los primeros pasajes, eh, al punto que cuando se quedan tan prendidos, eh, conectados a nivel animalesco, literalmente en el primer nivel del alma, nefesh, absolutamente nefesh, instintivo, y además de eso, todo eso que está ocurriendo allí manejado por energías negativas, por energías oscuras, para sacar de las personas, sacar de ellos mismos la impureza mayor, es decir, la locura más grande que podía haber, el desenfreno más grande. Bueno, Simri y Cosby se llamaba la princesa esta hija de Balak, de los moabitas. Eh, Como digo, conquista a este hombre, pero en cosa de segundos, al punto que su instinto los rebaja completamente e inmediatamente buscan un lugar para cohabitar, para tener intimidad sexual. ¿Y cuál es el lugar que encuentran allí donde estaban? Si estaban enfrente donde estaba el tabernáculo. Encuentran el lugar justamente del altar de los holocaustos. Y está escrito en la Torá que en el altar de los holocaustos, no vamos a decir que era en el lugar de la parrilla, porque, bueno, creo que hubieran estado muy incómodos allí, en el lugar de la parrilla, además que allí había fuego constante, permanente, por lo menos los carbones estaban encendidos, cuando no estaba puesto algún sacrificio sobre la parrilla. Pero hay una cosa que yo me doy cuenta que pareciera, o yo estoy equivocado, o algunos de los comentaristas están equivocados en esto que voy a decir. No importa, da igual, si el tema es el mismo que fue en el altar, así que quien esté equivocado o no esté equivocado, no importa. Pero yo creo que lo que ocurre no es que ellos tienen la intimidad sexual en el lugar de la parrilla, como digo, sino que es en la rampa de subida al, a la parrilla de donde estaba el lugar de los holocaustos, que era una rampa grande, ¿eh? Una rampa grande. ¿Por qué tenía una rampa el altar de los holocaustos? Porque, bueno, era una forma de evitar que los Cohen levantaran sus piernas y como usaban un tipo de vestidos y la Torá dice en algún pasaje por ahí, de modo que no se descubra la desnudez de ellos mientras estaban en el servicio sagrado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que había? En lugar de gradas de una escala, había una rampa larga. Yo creo que ese fue el lugar en que estos dos comenzaron a tener intimidad sexual a vista de todo el pueblo, ¿eh? A vista de todo el pueblo ocurrió esto. Se encontraron y se fueron al lugar y allí comenzaron su intimidad. Bueno, ¿qué ocurre en el pueblo? ¿Qué ocurre? Ocurre que a causa de esta profanación en primer lugar, de la vida de un príncipe del pueblo, digamos, de forma eh, tan extraña que es tomado su parte más animalesca, como dije, y luego avanzan, avanzan al lugar más elevado que había dentro del pueblo, dentro de las tribus donde estaban allí acampadas. Entran al lugar donde está el tabernáculo y lo que encontraron fue el altar de los holocaustos. Bueno, allí cometieron el sacrilegio, digamos, mayor que se podía, que se podía hacer, en este caso de dos personas, con dos energías completamente distintas, ¿sí? Porque si hablamos de lo que ocurre en una relación sexual entre un hombre y una mujer, eso cuando está hecho en la pareja, con la persona que se ama, en la persona de vida, es un acto absolutamente sagrado, pero ese es otro tema. Pero aquí esto se volvió completamente impuro y trajo, digamos, la molestia, literalmente la molestia muy, muy elevada del mundo superior
y se desata una plaga enorme sobre el pueblo y empiezan a morir. ¿Por qué razón? Porque no solamente esto estaba ocurriendo, esto es una de las cosas que la Torá trae y resalta con mucha claridad. Esta no era la única mujer que fue al pueblo, que se acercó al lugar, fueron muchas, porque el consejo de Bilán es que vayan las mujeres vestidas de ropas livianas y seductoras, etcétera, etcétera, para que seduzcan a los israelitas, a muchos hombres. Se fueron muchas mujeres a eso. Y no solamente ocurrió que fueron a seducirlos al lugar, sino que también los llevaron a sus lugares de adoración, a sus dioses, particularmente a Baal, Baal peor, donde todas digamos, los ritos de adoración que ellos tenían, y yo diría que el 99,9% seguro de los cananeos, todos los ritos sagrados que tenían terminaban en orgías sexuales y adoración de esos ídolos. Bueno, eso fue añadido a lo que está ocurriendo aquí con Cosbi y Simri, el príncipe de los israelitas, que encendió, digamos, literalmente encendió el enojo divino en este sentido, del ser que iba con el pueblo de Israel, que entra en un estado, podríamos decir, de cólera y trae muerte y mueren 24.000 personas. 24.000 personas mueren. Uno de los sacerdotes, de los descendientes, o sea, descendiente de sacerdotes, llamado Pinjas, que es justamente el nombre de la parashá que tenemos para hoy, eh, ve lo que está ocurriendo, se da cuenta de lo que está ocurriendo en los mundos espirituales, porque era un hombre que estaba siendo instruido en ese tipo de conocimientos y que podía ver mucho más allá de lo que veían sus ojos físicos. Se da cuenta de lo que está ocurriendo, la profanación, cómo está muriendo gente a causa de esa situación. ¿Qué es lo que hace? Toma una lanza y va al lugar donde están estos dos en plena actividad sexual, profanando todo lo sagrado que estaba allí. Y está escrito que los atraviesa con la lanza por sus órganos sexuales y los levanta y los clava completamente. Era seguramente un hombre muy fuerte y los pudo levantar de esas condiciones y los asesina, literalmente los asesina. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurren varias cosas, ¿eh? De esta para allá, de esta para allá se saca una de las cosas más malentendidas a través de la historia con respecto a el celo que se produce en el ser humano por algo sagrado, ¿eh? Se malinterpreta de una forma tremenda. Y de ahí viene, esto se sabe por la historia, cuando uno lee algún libro de historia, lee a los sabios, de ahí viene esta idea de que cuando uno ve una situación, digamos, como esta, por ejemplo, la persona tiene la libertad como de hacer un tipo de venganza a favor de él. Entonces, que puede matar, que puede destruir y que puede hacer un montón de locuras. Y ha ocurrido a través de la historia. De hecho, se sabe que por causa de, entre comillas, ¿no? de la distorsión del entendimiento humano, del honor divino, los hombres a través de la historia han matado a miles, millones de personas en guerras santas, en las cruzadas, a través de todos los tiempos, ¿eh? A través de todos los tiempos. Entonces ¿qué pasa aquí? ¿Por qué cómo explicar, digamos, esta reacción del mundo superior en que empieza la gente a morir por una plaga? ¿Cómo explicar? Es decir, que no tiene paciencia el Dios de la Torá, el Dios que aparece aquí. Lo enciende la pasión y, digamos, y lo consume la pasión y empieza a cortar cabezas por todos lados. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Es el Dios infinito que está haciendo enfrente a las pulgas, enfrente al polvo, como es el ser humano, que hace este tipo de cosas. Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir sobre esto, pero quizás no podríamos dejar nunca contento a todo el mundo. No es la idea tampoco que dejemos contento el racionamiento de las personas. Por lo menos mi intención no es esa, calmar el razonamiento de nadie, porque creo que de cualquier manera, esto que llamamos Dios, Dios es Dios, ¿eh? No entendemos pucha, ni siquiera un 1%. Los sabios de Kabbalah dicen que
lo que podemos saber de la realidad existente es un 1%. A eso tenemos acceso. O sea, hay un 99% que no tenemos acceso a ese conocimiento, a conocer y saber qué es lo que hay en eso. Entonces, el descubrir y saber por qué las reacciones estas y por qué esta matanza que hubo de 24.000 personas y que se paró, se detuvo esa matanza. ¿Cuándo? Cuando Pinhas hace, digamos, esta acción de atravesar a esos dos, de quitarles la vida, porque entendió que eso fue lo que abrió la brecha para que el mal, la destrucción y la matanza viniera sobre el pueblo. Pero no solamente eso, porque la brecha estaba siendo abierta, fue abierta, digamos, por la acción de Zimri con Cosby. Cosby fue la que fue, digamos, a instar. eh, y aquí tenemos un elemento importante, que es cuando hablamos de tentación, cuando hablamos de que la persona se siente atraída por lo negativo, por la desobediencia, por entrar en la impureza. ¿Qué es lo que hace digamos, la energía del mal? La energía del mal nunca nos obliga a entrar en la impureza, nunca, ¿eh? No nos puede obligar, no tiene el poder para obligarnos. Lo que hace es abrirnos una puerta, es mostrarnos un cebo, es mostrarnos un cebo de alguna forma. ¿Y qué es lo que utiliza en este caso esta energía negativa para hacernos caer, para luego crear una brecha, entrar a nosotros y tener un derecho legal sobre nosotros? ¿Dónde busca? ¿Dónde busca? No busca por fuera de nosotros, no busca fuera del ser humano, busca dentro de nosotros. Entonces, cuando encuentra dentro de nosotros algo, cuando encuentra dentro de nosotros que no hemos, que no hemos, digamos, reparado bien, que no hemos construido bien una vida de honestidad. Aquí entran todas las cualidades positivas de que el ser humano debe tener y debemos tenerlas lo más firme posible. Eh, Nadie está libre de una caída, de un error cometido. Todos cometemos errores constantemente, ¿sí? Y una de las cosas que tenemos en Kabbalah y que sabemos con mucha claridad es que no hay culpables. No hay culpables porque en el fondo, todo lo que ocurre porque en cierto punto nos parece a nosotros que tenemos libre albedrío y lo tenemos en un sentido. En este sistema, por lo menos en este sistema físico que está aquí, tenemos una posibilidad de ir por donde mi ser interno me dice, pero mi ser interno me dice cosas a veces que no son las mejores, no son las más adecuadas para mí, y dejo de considerar lo que dije hace un rato. Dije que está la siembra y la cosecha, que vivimos en un sistema, hemos sido creados en un sistema de cosecha, de siembra y cosecha, de causa y efecto. Entonces se nos olvida, nos cerramos en sí y metemos la cabeza en un agujero donde no hemos pensado qué consecuencias me va a traer meterme en este lugar. Seguir esta condición o seguir este instinto de mi cuerpo, seguir este instinto de mi conciencia animalesca, de mi primera parte de la estructura de nuestra alma, que es el nefesh, que es la parte instintiva que tenemos, lo que está conectado simplemente con nuestro cuerpo. Y el hombre olvida sus otras partes elevadas, olvida sus emociones y olvida su alma intelectual y olvida la raíz de su alma. Y entonces aquí cuando es el hombre o la mujer puede caer presa de una circunstancia como esta y caer gravemente, digamos, atrapado por un instante de goce, de placer, y puede echar a perder toda su vida para atrás y también parte de su vida para adelante. O le va a costar muchísimo reparar el daño que está haciendo en ese momento en que está cayéndose en ese hoyo. Entonces, aquí eh, dije que una de las formas de tratar este comentario que estoy haciendo, este breve comentario que alcanzo a hacer de la parashá, es que el enemigo de la vida del hombre, el enemigo de la vida del hombre en sí, esta energía negativa que viene para hacernos caer en forma estrepitosa, porque el enemigo de la vida del hombre trae dos cosas cuando vamos entendiendo. Siempre viene con una intención de hacernos caer de alguna forma. Y cada vez que nosotros resistimos y lo podemos observar y vemos esa oscuridad que trae, y antes de que la traiga, o si la trae y la lanza, ¿qué hacemos nosotros? La tomamos y la convertimos en luz, porque la vemos antes.
la vemos antes, porque en realidad el trabajo del Satán, el trabajo del ego, del Yetzer Hará, ¿qué es lo que es? Es ayudarnos a crecer. Es el lado izquierdo del árbol de la vida. El árbol de la vida en ese sentido tiene un lado de rigurosidad, el lado que nos hace resistir ciertas cosas, y que nosotros tenemos que aprender a resistirnos. ¿Para qué? Para crecer, para elevarnos. Porque si no tenemos prueba, si no tenemos situaciones que vencer, si no tenemos que situaciones las cuales tenemos que trascender y elevarnos sobre ellas, en realidad no hay ningún crecimiento en la persona, no hay ningún desarrollo de ninguna naturaleza elevada que nos pueda, digamos, subir a intelectos más elevados, a comprensiones más elevadas, a entender cosas más profundas, porque estamos siempre en lo superficial. Entonces, el sistema está hecho para que este tipo de mal venga a nosotros, nos quiera atacar, pero nosotros seamos capaces de verlo antes y utilizarlo para bien, utilizarlo para bien. Aquí hay un pasaje que me viene a la memoria del profeta Isaías, o el profeta Isaías, que dice que para el Eterno la luz o las tinieblas es exactamente lo mismo, la luz o la oscuridad. Es decir, desde el punto de vista desde el infinito, de la energía infinita, todo es hecho por una misma fuerza, la fuerza superior, el infinito. Todo es hecho. Por lo tanto, desde el punto de vista, desde la conciencia infinita, la oscuridad o la luz es lo mismo. El mal o el bien es lo mismo. Y nosotros tenemos que aprender a utilizar siempre el mal o la oscuridad, transformarla en bien, transformarla, convertirla en bien, darle vuelta. Porque cuando viene como mal, viene como, digamos, como una energía negativa y la vemos y la observamos, la tomamos y la giramos y le encontramos el lado positivo. Es decir, el arte de la vida en este sentido de la sabiduría y de la elevación es convertir el mal, convertir la tiniebla, convertir la oscuridad en luz, porque todo proviene de una misma fuente. Por lo tanto, la oscuridad es luz con aspecto oscuro. Es una lámpara oscura, como decimos en Kabbalah, pero sigue siendo una lámpara, es una luz oscura. Y tenemos que saber eso, porque de la fuente infinita no puede venir nada absolutamente malo 100%. No puede venir, tiene que tener parte de luz buena. Y esa pequeña parte de luz buena que tiene, si la podemos ver, podemos transformar toda la oscuridad que trae, la podemos transformar en luz. Pero para eso, claro, tenemos que irnos preparando, tenemos que irnos observando nosotros mismos, mirando qué oscuridades tengo en mí, qué clipot tengo, qué cáscaras tengo que están ocultando luz en mí y que no me dejan ver esa sabiduría que es luz, porque la luz siempre es sabiduría, siempre es entendimiento, siempre es conocimiento, siempre es conciencia. Entonces, cuando yo puedo ver esa oscuridad en mí, puedo ver esa conciencia que está allí y que está atrapada por un poco de oscuridad, pues el conocimiento que voy adquiriendo, digamos, en mi proceso de crecimiento, en mi interacción con la vida, con una cosa y la otra, voy aprendiendo cómo que esas cosas pasen por mi conciencia y salgan solamente transformadas en luz. Porque lo que viene de fuera, y aquí están los grandes secretos, ¿eh? Lo que viene de fuera no es real, por más que nos parezca real. ¿Cuándo se transforma en real? Fíjese, ¿cuándo se transforma realmente en algo real que nos puede causar un daño? Cuando entra a nuestro corazón. Lo que viene de fuera, ya sea que venga vestido con luz y sea luz, absolutamente luz, cuando pasa por adentro de mi ser, pasa a mi conciencia y luego sale de mi conciencia, sale convertido en realidad. Si es de luz, saldrá luz convertida en realidad. Es decir, yo estaré dando a luz, estaré manifestando luz, estaré manifestando bendición, estaré bajando shefa, estaré bajando la abundancia del mundo superior. Pero cuando veo oscuridad que viene, también es algo que realmente no existe en la realidad. ¿Cuándo pasa a existir eso y tener esa fuerza de oscuridad negativa? Cuando pasa por mi conciencia y yo la vuelvo a sacar también con oscuridad. Pero ahora viene desde mi ser y ya entró en mi ser. Y yo permití que esa oscuridad se anidara como oscuridad. No le di la vuelta, no lo transformé en luz. Y por lo tanto eso se anida como oscuridad y resultado de eso es que me va a provocar una, una manifestación de oscuridad en mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo la energía negativa
instala estos caballos de Troya dentro de nosotros. Nos instala en el momento justamente en que quiere atacarnos, en un momento en que, ¡pum!, aquí le meto el caballo de Troya. La respuesta es que no. La respuesta es que lo hace antes. Lo hace antes cuando aparentemente todo está en paz y todo está tranquilo. Todo anda muy bien, pero se anidan y dejamos anidarse ciertos pensamientos, ciertas ideas, ciertas cosas en nuestra mente, ya las dejamos por ahí tranquilamente y no nos preocupamos de quitar eso y quitarle la cáscara y extraer la luz. Y nos quedamos con la cáscara y todo. Entonces, y empezamos a probar la cáscara, empezamos a probar el envoltorio amargo y no sabemos que es amargo, pero lo empezamos a encontrar como un saborcillo bueno, rico, bueno, está bien, sí, y me quedo con eso. Entonces la mente empieza a trabajar aquí, a jugar con la cáscara, a jugar con la cáscara, a jugar con la cáscara. Y eso va creando dentro de nosotros que la cáscara se vaya endureciendo, así como el sabor va gustando a la persona en su interior, en su ser interno, es como si la cáscara fuese cobrando sabor bueno y la cáscara está ocultando luz y cada vez se pone más gruesa y oculta más luz. Entonces, esto equivale un poco a lo que a que los sabios dicen que cuando una persona va por un camino negativo, eh, le cuesta abrirlo la primera vez, pero luego ya, ya le es fácil entrar por ese camino, porque ya lo abrió una vez, ese camino negativo. Entonces después ya su mente, su conciencia, su Neshama está un poco relegada, está un poco esclavizada, digamos, por su nefesh y su rúa, por sus emociones que se pusieron duras. Entonces la Neshama que está hablando, hey, vamos mal por aquí, no es por aquí el camino, ¿qué hace las dos almas inferiores? Pues callan el alma, la voz del alma superior y continúan en eso. Bueno, allí está entonces donde se metieron los primeros caballos de Troya en la persona. Y después, cuando la energía negativa viene a buscar o viene a, digamos, a causar un daño fuerte, ya tiene allí, tiene, digamos, guarniciones de donde va a comenzar a operar sobre la vida de la persona. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Bilán? Bilán, Bilán como viejo zorro, digamos aquí, digamos como viejo zorro, astuto, conocía, porque Bilán, hemos dicho en la parashat pasada que Bilán tenía un nivel de profecía tan grande como el nivel de Moshe. La diferencia es que Moshe era un tipo sagrado, y que no iba tras el deseo de su corazón egoísta, sino el altruismo era su fuerte, es decir, era su baluarte en la vida de Moshe. Moshe estuvo muchas veces dispuesto a morir por el pueblo, y diciéndole al malaj que iba con ellos, al malaj que llevaba el nombre Yuhei Bauhei, mátame a mí, pero no mates al pueblo, no le hagas daño al pueblo. Moshe era un hombre que daba todo eso, se llevaba una energía positiva dentro de sí, una luz muy potente, al punto que cuando él hablaba con el malaj, le argumentaba, ¿eh? Si ustedes buscan en la Torá y ven, recuerdan las parashot pasadas que hemos hablado en algún momento, cómo él argumentaba a favor del pueblo eh, con tal fuerza, con tal energía, con tal elevación, que cambió muchas veces los decretos que el malaj que iba con ellos había decretado, que había anunciado. Esa era la fuerza de la luz que llevaba Moshe dentro de sí. En cambio, Bilán también tenía una luz muy potente en sí, pero él iba por el lado de la cita Jara, por el otro lado, y el egoísmo era lo que lo manejaba. Por eso era un profeta a sueldo. Y fue a hacer esto que ya le había dicho, Dios le había dicho en sueño, no vayas, no vayas. Esa fue la voluntad directa inicial. No vayas porque el pueblo ese que te están pidiendo que maldigas es un pueblo bendito. Pero que él insistió, finalmente se le permite, pero lo que hagas allá será lo que yo te diga, finalmente termina bendiciendo el pueblo. Pero como digo, este viejo zorro, como no quería quedarse sin la paga de todo lo que le habían ofrecido, es lo que da el secreto aquí. ¿Y cuál es el secreto? Secreto que nos sirve para todas las generaciones, ¿eh? Todas las generaciones. El enemigo ataca por el lado más débil que podamos tener. Y el lado más débil no lo tenemos por fuera, ¿eh? El lado más débil lo tenemos por dentro. Ahí está nuestra fortaleza o está nuestra debilidad dentro de nosotros. Porque nuestra vida, toda nuestra vida ocurre dentro de nosotros.
Usted dirá, no, es que tengo mi familia. Sí, ellos son parte de nuestra vida, pero la vida y la firmeza de una familia y de una persona y de una nación ocurre dentro de los líderes, dentro de quienes están allí, en su interior, porque lo demás es todo manifestación de lo interno. Si la Neshama, el alma elevada, el alma pura, la chispa divina, en la vida de una persona está manejando, está controlando, es el centro de operaciones, y luego viene Ruach Seirampin, y luego viene Nukba, que es la manifestación, la parte de la vida en que manifestamos las acciones de nuestra vida, están sometidos a la Neshama, que es la parte más elevada, la que tiene contacto directo con la fuerza divina. Las otras también lo tienen, ¿ah? Porque Dios no está lejos de acá, no está por allá. Dios está aquí, aquí, aquí. Aquí, mientras no entendamos que Dios está aquí con nosotros, estamos rodeados por Él y estamos dentro de Él, respiramos de Él. Es decir, creemos que podemos hacer cosas indebidas donde nos ocurre, total. Eso es un tipo de halal, un tipo de Hilul Hashem. Es profanación del nombre, porque estamos diciendo, no está aquí. Y Él no es posible que no esté en algún lugar. Es un engaño de nuestra mente. Entonces, todo proviene de la vivencia que llevamos dentro. Absolutamente de eso. Si usted y yo nos preocupamos de la vivencia que llevamos dentro, de cómo estamos, de cómo pensamos con respecto a los demás, cómo pensamos con respecto a mí mismo, cuál es el respeto que me tengo a mí, cuál es la santidad que yo, con la que vivo interiormente conmigo mismo, eh, pues allí está mi poder, allí está su poder. Como también si yo me veo internamente que en realidad no soy nada, no soy nadie, que soy un montón de basura y dejo que dentro de mí se acumule todo tipo de basura con todo tipo de pensamientos negativos hacia mí, hacia los demás y todo tipo de odios y rencores y miedos, todos, ¿qué son esos? Son caballos de Troya. Son caballos de Troya utilizados por la energía negativa. Entonces, en un momento determinado, a usted le pinchan, le pisaron un pie, le dijeron una cosa mala, usted sacó, ¿qué caballo se va a activar dentro de usted? Pues la ira. ¿Dónde está la ira? Fuera, no, está dentro de usted. El odio. Alguien le hace algo, usted dice, esta persona no le hablo nunca más, jamás en mi vida le hablo a esta persona. ¿Dónde estaba ese odio? ¿Le vino de fuera? La persona dice, no, es que me hizo aquí, que me hizo allá. No, está dentro de usted. Porque si nosotros tuviéramos paz, tuviéramos tranquilidad, nada se activaría dentro de nosotros. Eso equivale a lo que dijo el gran maestro Yeshua de Nazaret. En un momento cuando lo van a apresar en el huerto de Getsemaní, le dicen que viene a Nazaret. Sí, yo vi al Satán que venía, dice, pero él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Qué fuerte, qué poderoso es esa frase que dice allí. Él nada tiene en mí. Es decir, no tiene caballos de Troya dentro de mí. Estoy libre de esas cosas. No tiene que activar dentro de mí de lo suyo, de lo de él, de su trabajo de maldad que viene a hacer. Me he limpiado, lo que quiere decir, yo me he limpiado de esas cosas, o nunca las tuve, o nunca las he tenido. Así que tranquilo, dice. Entonces, nuestro poder va a depender de cómo estemos internamente. Eh, entonces, ¿qué ocurre aquí con Pinhas? Pinhas se vuelve literalmente un héroe, ¿eh? Aunque, claro, viene eh, una de las tribus, la tribu de Simeón, cuando ven que él mata a esta persona y él era uno que podía ser Cohen, Cohen Gadol incluso, para oficiar en el tabernáculo, un asesinato, un Cohen que comete un asesinato pierde todos sus derechos, absolutamente todos, los pierde todos. ¿Qué ocurre aquí? Viene la tribu de Simeón y lo rodean, literalmente lo rodean, y él, algo pasa con él allí que está escrito en los libros de los sabios, que él muere, que muere Pinjas. Pero esto es como una película. Creo que podría hacerse una película muy interesante con respecto a esta parashá, porque juntando esta parashá con la de Balak, en realidad hay una suerte como de parecido a lo que ocurrió con esta saga del Señor de los Anillos, con Gandalf y con todas estas cosas, con brujos y poderosos de este tipo por todos lados. Bueno, literalmente esto está aquí en esta parashá. Está aquí. Y aunque ustedes no me crean lo que voy a decir, yo sé que algunos me van a creer porque saben de lo que hablo,
Pero en esta época también, porque las fuerzas que manejan el mundo y las fuerzas que manejan las conciencias, los que ponen reyes, los que manejan a los reyes, los que manejan el poder de este mundo, están con energías de esta naturaleza, igual como lo estuvo Balán, igual como lo estuvo Balak. Son los poderosos, son los poderosos que ahora no son gigantes físicamente, son gigantes intelectualmente en sus almas negativas, en sus almas que no provienen de las almas que tenemos nosotros. Las almas de Adán y Rishon no provienen de esas mismas almas, provienen de otro tipo de almas. Otro tipo de almas que están muy contaminadas, que están pero tremendamente alejadas de lo que es la naturaleza, digamos, del primer hombre hecho por el Creador. Pues bueno, ese es otro tema, ¿no? De todas las cosas que hay y todos los seres que están en este mundo. Y todo está hecho por el Creador, ¿ah? Todo tiene una explicación y felizmente sabemos muchísimas cosas sobre eso. Entonces, Pinhas muere y resucita, y resucita. Y recibe promesa, es aceptado lo que él hizo, esto eh, no como una vindicación del nombre divino, como una defensa de honor del nombre divino, como un celo, no, porque eso sería entender mal, que vamos a defender al Creador nosotros, no, no podemos defender a una energía tan fuerte como la que estaba allí presente, como el ser que iba con el pueblo y que los acompañaba y que los llevaba y digamos que los protegía. No, si somos polvo en realidad en frente a ese tipo de energías que estaban allí. Pero esto hoy cambió la historia con Pinhas porque por alguna razón él estaba quedando fuera de lo que era el sacerdocio. Y aquí se le promete que él estaría y sería parte de un sacerdocio constante. Y que no moriría, que no moriría. Por eso que aquí dice que los sabios dicen que resucitó en este momento. Resucitó. Después vi una cantidad de años, muchísimos años, más 200, 300 años, no he sacado el cálculo exactamente, hasta cuando aparece el profeta Eliyahu, o por lo menos no he leído el cálculo por ahí. Aparece el profeta Eliyahu. ¿Quién es el profeta Eliyahu? El mismo Pinhas que adquiere otro nombre y ahora se conoce como profeta Eliyahu, o el profeta Elías, en las traducciones españolas. Profeta Elías vive una cantidad de años como profeta Elías, ya sabemos lo enigmático que es el profeta Elías, el Tishbita, y lo poderoso que era y lo grande que era, hasta que de un momento determinado a otro decide irse o de arriba deciden sacarlo de acá y un carro de fuego, algo, una nave, no sabemos con exactitud, se lo lleva desde acá. Su cuerpo no sabemos si experimentó la muerte, es probable que no, que haya experimentado algún tipo de transformación, metamorfosis, llamémosle como sea, y fue llevado a los mundos superiores. Y es quien se conoce ahora como Sandalfón, uno de los digamos, malajim, un tipo de malaj mensajero divino que viene acá y que está viniendo constantemente a enseñar Torah a los sabios y que puede venir y ayudar a personas, etcétera, etcétera. Hay muchas historias sobre ese tema. Bueno, eso es un poco en resumen lo que quería comentar sobre la parashá de Pinhas. Hay un evento que coincide con esta parashá y no quiero dejar de mencionarlo, que es que coincide con los 17 días que son llamados días de juicio o de rigor, que están entre el día 17 de Tamuz, que es el mes en que estamos. Tamuz es el mes del signo de cáncer, hasta el 9 de Ab. En este tiempo es considerado un tiempo de rigor digamos, en la apertura de los mundos espirituales, en que han ocurrido cosas muy, muy trágicas a través de la historia. Creo que mencioné un poco de esto en la parashá, en la parashá de los espías, eh, que justamente el 9 de Ab fue que los espías trajeron la mala noticia a Israel y desalentaron el corazón de todos. Y allí es decretado que ninguno de esa generación entraría en la tierra prometida, sino que todos morirían en un espacio de 40 años. Eh, los dos templos fueron destruidos en el 9 de Ab. También ocurrió que en un sitio a la ciudad de Jerusalén, el 9 de Ab también fue roto digamos, el vallado para entrar a la ciudad y etcétera. Han ocurrido a través de la historia muchas cosas terribles en este tiempo. Es un tiempo
cósmico, a nivel cósmico, que si bien es cierto, de mucho rigor, pero como en este universo en que vivimos, en este universo en que vivimos es un universo dual, siempre hay dos monedas, arriba, abajo, noche, día, hombre, mujer, etcétera. Pero hay también, desde el punto de vista de la Kabbalah, una forma de unificar, de irnos más allá de esta dualidad. Y justamente que ocurra esta para allá es una de las, podríamos decir, a ver, de los atenuantes de este rigor, de este tiempo, porque lo que trajo Pinhas fue salvación para el pueblo. Pinhas trajo salvación y cortó esa matanza que estaba viendo y esa mortandad de gente que estaba viendo. De hecho, esta es una de las parashot que se utiliza para curar enfermedades. Se dice que cuando una persona tiene una enfermedad, vaya a escuchar cuando se esté enseñando la parashá Pinhas o que lea la parashá Pinhas. Y hay sanidad para las personas. La hay porque por las cosas que he estado mencionando, por lo que ocurre, por lo que libera a Pinhas, lo que, lo que logra su acto con todo esto. Además se menciona en el Zohar un montón de sanidades relacionadas con partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces se considera que es una de las parashot que trae sanidad al cuerpo. Y fíjense que eh, quiero comentar algo, esto es muy interesante que les voy a comentar. Eh, no quiero decir que lo otro no sea interesante, ¿no? Pero esto creo que es importante que se los diga y se los voy a compartir. Como dije, el mes en que estamos, que es el mes de Tamuz, Tamuz corresponde al signo zodiacal que es el signo de Cáncer. Cáncer en hebreo se dice Sartán, Sartán. Y estas mismas letras de la palabra Sartán, combinadas de forma distinta, dan a entender lo siguiente: deja el rencor. Fíjese, deja el rencor. O sea, esto que acabo de decir, deja el rencor, que viene de la palabra sartiná. Sartiná quiere decir deja el rencor, deja de odiar, deja de tener resentimientos. Miren, se ha demostrado a través de la historia, yo trabajo en una terapia, digamos, complementaria, y me he dado cuenta yo, porque me han tocado muchos casos de cáncer, y dentro de lo que yo hago, que lo he comentado en otra oportunidad, que es par biomagnético, una terapia descubierta hace 30 y como 34 años ya por un doctor mexicano llamado Isaac Goy, expandida hoy por el mundo entero. Esto se llama par biomagnético o biomagnetismo, que es realmente una maravilla esta terapia, porque yo le digo esto porque yo lo vivo, ¿eh? Yo lo vivo constantemente con la gente que me visita para que los trate. El doctor Isaac Goy tenía una visión sobre el tema del cáncer muy, muy particular. Para él hay cánceres que son verdaderos y otros falsos. Y es absolutamente tal como él lo dijo, que yo lo he vivido muchas veces con muchas personas. Entonces se determina por ciertos microorganismos que podemos detectar que están en el cuerpo, ciertas anomalías energéticas en el cuerpo y de pH. Sabemos cuándo un cáncer es verdadero y cuándo un cáncer no es verdadero, sino que puede ser curado y literalmente puede ser curado bastante fácil. Eh, y dentro de las cosas que yo me doy cuenta con las personas que trato, que cuando las personas son atacadas por esta enfermedad, entre ellos hay rencor, hay odios, pero a muerte a otras personas. Hay mucha desazón en su vida, hay mucha tristeza, mucha amargura. Y ahora fíjese lo que les voy a decir. La palabra enfermedad en el hebreo se dice mejilá, significa perdón. Mejilá significa perdón. Entonces, quiere decir que hay una relación directa entre el odio, el rencor, la amargura, la tristeza provocada por ciertas situaciones y que la persona no haya perdonado esas cosas, que no se haya perdonado a sí mismo o a sí misma, a que su cuerpo, a que su cuerpo somatice una enfermedad tan grave como esta. Entonces, importante que mantengamos nuestro cuerpo siempre tranquilo, que mantengamos nuestra conciencia, nuestra mente libre de rencores, libre de odios. Perdonemos, perdonemos. Y el perdón, a ver, cuando nosotros perdonamos a alguien, esto ya se sabe y lo han dicho de muchas maneras, ¿no? Yo no voy a decir ninguna revelación aquí. Eh, el perdón no es para liberar a la otra persona.
El perdón es para liberarse uno. ¿Escucharon? El perdón es para liberarse uno, no la otra persona. Claro, también de pasada la liberamos, pero quien está más preso y quien está en peligro y quien está envenenado es uno si no perdona. Entonces, esto alguien lo dijo también de una forma muy chistosa pero real. Dijo, cuando una persona odia a otro, es como si esa persona se toma un vaso de veneno y espera que el otro se muera. No, no ocurre así. ¿Quién se va a morir? El que toma el vaso de veneno. ¿Y cuál es la metáfora del vaso de veneno? El odio, el rencor, la tristeza constante, la adicción a la tristeza, la adicción a la tristeza. Es una cosa, pero realmente muy fuerte esto, ¿eh? Y la tristeza es que generalmente trae la otra cosa que está muy de moda ahora y muy fuerte, que es la depresión. Yo viví una depresión muy fuerte cuando tenía como 22 años. Una depresión que casi me morí. De ahí aprendí mucho sobre este tema, porque aprendí de mí mismo. Aprendí de mí mismo por las cosas que me pasaron. Era muy sensible, era un muchacho muy joven, todavía no sabía cómo funcionaban las cosas, qué sé yo. Entonces, había mucha debilidad en muchos aspectos de conciencia en mí. Bueno, la cosa es que caí en una depresión, pero espantosa, que casi me morí. Me duró casi 5 años ese tiempo. Casi 5 años, que fueron muy muy terribles en mi vida que no los voy a olvidar nunca, pero felizmente tengo un recuerdo positivo de ello. ¿Por qué? Porque si yo tuviera un recuerdo negativo, estaría resintiendo eso otra vez y volvería a sentir las mismas cosas. No, ya no lo resiento. Ya veo que eso fue un gran aprendizaje para mí, porque ahora entre las mejores cosas que puedo hacer es curar a gente que tiene depresión. No es que yo cure, no es que yo tenga la fuerza para eso. Quizás hay un don de Dios desarrollado en mí para curación, pero viene del Creador, todo viene de Él. Entonces, de alguna forma uno aprende a canalizar esa energía sanadora del creador y la gente se cura y se cura bastante rápido y depresiones muy fuertes, ¿eh? Muy fuerte. Y lo más fuerte que hay en depresión es lo que en Kabbalah nosotros llamamos el tejob. Estos días estuve escuchando a un psiquiatra, no recuerdo el nombre del señor, pero un psiquiatra de mucha experiencia, de muchos años, y él estaba describiendo la depresión y describía la depresión y lo que estaba describiendo era lo que llamamos nosotros en Kabbalah es el tejob. Cuando la persona cae en el tejón, que es el vacío existencial, la persona pierde el deseo por todo, le da lo mismo todo. Nada te cobra importancia para él o para ella, ni el ser más querido, ni lo que más le pueda gustar, todo pierde la importancia. Claro, para la psiquiatría le llaman a eso depresión mayor, una depresión muy pesada, muy fuerte. Nosotros le llamamos a esa tejón. Bueno, no es una clase de eso, pero quiero comentar eso. Bien, y allí viene entonces, es como el caldo de cultivo. ¿Para qué? Para que la persona entre en estados de rencor, en estados de profundo sufrimiento, y la persona puede estar expensa a que una enfermedad, el Eterno nos libre a todos los que estamos aquí, y estoy pasando este dato de este conocimiento para que lo tengan presente y aprendan a retener su sanidad, ¿cómo? Amando es el mejor antídoto para no enfermarse, siendo gente amorosa, siendo gente, teniendo un buen corazón siempre, con todos los demás las mejores intenciones, siempre, siempre. Mire, Rabash dijo algo muy importante, uno de los grandes cabalistas ahora del siglo pasado. Dijo, una de las cosas importantes para nosotros en este tiempo que tenemos que hacer es convertir el deseo de recibir para sí mismo solamente, es decir, que uno quiere recibir solo para uno, en deseo de compartir, en deseo de compartir. Discúlpenme que me está sonando esta cosa. Uy, bien. Entonces, termino con lo que estaba diciendo. El deseo de compartir, o sea, cuando la persona tiene deseo solamente de tener para sí mismo, va por un mal camino. Ese es el camino del egoísmo. Ese es el camino de la tragedia humana, del sufrimiento humano, no solo de una persona, sino de todo. O sea, es tragedia total. Y entonces, ¿cuál es la diferencia que hacemos en esto? ¿Cuál es el antídoto para eso? Compartir, dar.
Y esa es la solución para el ser humano. Porque como he dicho en otras parashot, ¿a qué venimos a este mundo nosotros? Venimos a aprender a hacer dos cosas, a dar y a recibir. Dar y recibir. Ser generosos con el dar y también recibir con alegría lo que se nos da. Entonces, yo doy con generosidad de lo que tengo, de lo que sé, de lo que he aprendido, de lo que hace bien al otro, y el otro me da a mí de lo que él sabe con generosidad y lo que yo necesito. Entonces, ambos nos cubrimos la necesidad y nos arreglamos. Y todo bien. Cuando aprendamos a hacer eso los seres humanos, nos habremos liberado de la estupidez que tenemos y del egoísmo que nos causa tanto daño. Esta parasha tiene muchísimas más cosas, mucho más cosas, ¿eh? Pero bueno, creo que es suficiente con esto. Muchas gracias, bendiciones para todos y shalom.